Tiene usted la palabra. Bueno, presidenta quiero decir, me cuesta un poquitito todavía, pero... Bueno, ahora por lo menos se ríe, le arranqué una sonrisa de entrada, porque la otra vez se enojó mucho. Bueno, realmente esto que está pasando acá en nuestra querida Argentina demuestra esto que decía Perón, que es cierto. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, ¿verdad? Y estamos viviendo una crisis, no en la República Argentina, la crisis que tenemos es mundial. Es mundial la crisis que tenemos. Impensada totalmente. Porque estábamos en la disputa de dos potencias económicas. Se estaban disputando el 5G, quién le entregaba el 5G a Europa. ¿Quién tiene el arma nuclear más rápida? ¿Quién tiene, uno dicen cuántos misiles tiene Estados Unidos, cuánto tiene Rusia? Otro exponen el tipo de armamento que tienen, como el caso de los rusos, que ahora son las armas subsónicas. Y en medio de todo esto aparece un bichito, ¿verdad? Que se llama coronavirus y amenaza la existencia y la vida del hombre. Y fíjense, esta es la primera etapa, lo que pasó. Y por supuesto que está el aprovechamiento de un sector del otro. Estados Unidos acaba de bloquear todos los vuelos a Europa, menos a Inglaterra, por supuesto. No sé por qué habrá sido. A lo mejor porque son socios históricos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, aparte de los padres prácticamente de los Estados Unidos. Pero acaba de bloquear todo el sistema, lo que profundiza la crisis, ¿verdad? Y una pequeña bacteria que amenaza un virus, perdón, que amenaza, hay diferencia entre virus y bacteria. Es un virus que amenaza la existencia, ¿verdad? Y la vida de las personas. Y fíjense el desastre económico que generó. Hay un valor que es el oro negro, que es el petróleo, que cuando se produce la crisis, cuando usted gobernaba, estaba en $140, $138. Hoy está a $33, de 38 me está diciendo, 33 cayó. Ese es el oro negro. El otro oro... Estaba a 104 y en el 2014 cayó a 45, a 55. No, pero en la crisis del 2008 se fue a 138 el barril de petróleo. Sí, pero después vino el 14. Me acuerdo que el valor de la onza Troy, ¿verdad?, del oro, estaba en 800 y hoy se fue a 1600. Digo esto porque esto ha creado un desastre económico en el mundo que todavía no tenemos conciencia de lo que está pasando. Yo creo que hay, por ejemplo, en Italia, que subestimaron esto. Bueno, fueron todos de vacaciones, vamos todos al norte, vamos a esquiar, como decía la Carrió, todos juntos a esquiar. Y bueno, ahí lo que pasa es que había encuentros masivos, obviamente en los restaurantes, y los mismos italianos reconocen que tuvieron una subestimación de este problema. En España también, ¿verdad? En España se subestimó también el tema. Y bueno, hoy ya está declarada pandemia, ¿verdad? Y la crisis es prácticamente mundial, ¿verdad? Y el golpe es fuertísimo. Y fíjense usted, a nosotros no nos afecta más todavía, porque estamos en el riesgo país que está pasando los 3.000 puntos. Y está golpeando durísimo a la economía nacional. Este virus que amenaza la vida y la existencia. Hay que tener cuidado con amenazar la vida y la existencia humana. Hay que tener mucho cuidado con eso. Les recomiendo, para los que no creen, no, esperen que claro. Vuelva a la cuestión, senador. Vuelva a la cuestión, senador. Estoy en la cuestión. Vuelva a la cuestión. Estoy en la cuestión. Porque vuelvo a la cuestión del virus. No sabe, ¿de dónde salió esto?
no saben ni siquiera el comportamiento del virus. ¿Y si muta? ¿Y si muta? ¿Qué pasa? Porque nos pasó a nosotros con el dengue. ¿Verdad? Ahí Luis sabe. Ya somos unos expertos. Nada más que tiene un estatus, morirse de dengue, y otro estatus tiene morirse de coronavirus. Si tenés que morir de coronavirus, salí en todos los medios, murió, y van todas las cámaras y muere de coronavirus. Ahora morir de dengue, puedes morirte tranquilo, que nadie sabe. Como 20 dengue, nadie sabe. Si te morís de sarampión, menos. Y de inanición, como le pasa a algunos, menos todavía. ¿Verdad? Entonces, esta es la situación. Ahora, le digo, es serio el tema, ¿verdad? Por eso estamos acá tomando la presidenta está tomando algunas medidas, y nosotros también. Ni siquiera podemos saludarnos con las manos como hacíamos antes, con estrecha de mano. Y estamos entrando en una situación que lo escuché al jefe de la administración de la ciudad, con las medidas preventivas, al presidente, al ministro. Bueno, a mí me preocupa esto realmente. Yo le comenté a usted lo que me dijo el subsecretario de Salud de Paraguay, que me dijo, está lejos, dice, ese es un virus que se mueve en invierno. Y si viene acá y no tenemos las previsiones, nos diezma. Bueno, por las dudas, aunque le recomiendo a los que no creen, por lo menos que busquen y lean el Salmo 91. No debería decir yo esto acá, pero lo digo porque es seria la situación. Y a mí realmente me preocupa la situación de que no mute eso que se está moviendo acá. Porque no hay forma de combatir eso. ¿Y en qué nos afecta a nosotros? ¿Ya vieron en qué nos afecta? Apenas empezó la crisis, estamos en 3.300 puntos de riesgo país. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que teníamos previsto como renegociación de la deuda se está dificultando enormemente. Enormemente. Y nosotros votamos hace poco, en diciembre, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y en esa ley, obviamente, por la crisis que estamos viviendo, se habló también del sistema previsional, ¿verdad? Y nosotros teníamos un sistema previsional que tenía el régimen de capitalización, ¿verdad? Que estaba generada por la 241 y el régimen general, hasta que llegó usted, ¿verdad? Tengo acá la fecha, el 20 del 11 del 2008. En esa fecha tratamos el tema de el sistema previsional, y se cambió en la Argentina el sistema anterior, que acá ya se dijo en abundancia que nosotros somos los únicos que quedamos acá de aquel Senado que votó, usted habló, sostuvo el tema de la solidaridad previsional, me acuerdo perfectamente, y además tuvo palabras contundentes con respecto al tema del sistema previsional, que había que volver a un sistema igualitario, equitativo, que eso era lo que venía. Bueno, porque obviamente había un desfinanciamiento al Estado por el sistema previsional, que era absolutamente injusto, y aparte de eso, por la crisis que tenía el sistema, y aparte por el tema de la deuda. O sea, todo lo que está pasando hoy pasó en el 2001. Y en aquel momento, en el 2008, cuando tratamos el tema, yo me acuerdo que hubo también unas intervenciones similares a las de acá. Pero ¿qué intereses tocamos? ¿Qué intereses tocamos? Yo me acuerdo que, siempre cuento, porque cuando entré al recinto, iba a pedir fui el último que hablé acá en la comisión, y me dice el de Arauca, me dice, va a hacer uso de la palabra del senador Mayán. Sí, bueno, dice, ¿usted es el senador Mayán? Me dice el presidente de Arauca. Sí, un gusto conocerlo. A mí también, le digo. De paso, ¿cuánto gana usted? Le digo. ¿Cómo? Me dice, ¿cuánto gana usted? Le digo, como presidente de Arauca. Y me dijo, bueno, no quería contestarme. Y había 10, ninguno quiso. Los 10 estaban sentaditos ahí en hilera. Y me acuerdo que cerca mío estaba el senador Morales. Y dije, bueno, acá tengo una carpeta que le voy a explicar cómo estamos. En ese momento era 160.000 pesos de sueldo.
tenían, cobraban aparte unos adicionales de 3.200.000 y otros 3.400.000. O sea, en síntesis, cobraban más de 8 millones de pesos. Y a los jubilados le pagaban 300 pesos. Porque los 400 pesos tenía que poner el Estado Nacional. Y esto hace cierto eso que decía Evita. Cuando el rico piensa en el pobre, piensa en pobre, decía. Piensa en pobre. 300 pesos le daban, 700 era la mínima. Y el Estado Nacional tenía que poner 400. ¿Verdad? Y yo tengo que reconocer que uno de las personas que trabajó mucho en esto fue Amado Boudou, ¿verdad? Que realmente fue uno de los precursores de este tema, que obviamente hasta ahora no lo perdonan, porque imagínense ustedes el Fondo de Garantía Sustentable en manos de estos poderosos, que no financiaban una sola hora de generación de empleo, sino que al contrario, financiaban prácticamente sus empresas. O sea, el sistema previsional argentino estaba al servicio de ellos. Por eso, yo a usted le felicito en el sentido de la valentía que tuvo en traerlo para el Estado y el cambio que se produjo. Y llegamos a una cobertura prácticamente del 91%, el más grande. 93% dicen otras mediciones, 91 y 93%. ¿Verdad? Eso de la cobertura del sistema, ¿verdad? Del sistema previsional argentino, que es lo que dijo recién el senador Recalde, de que cuando hablamos del sistema previsional estamos hablando de toda la cobertura que eso implica, que es muy grande. Y ese fondo de garantía sustentable se utilizaban para programas de vivienda, para escuelas, para hospitales. O sea, se utilizaba para generar empleo. Y avanzábamos en ese sentido. Ahora, llegando a tener la cobertura que tuvimos del 91%, ¿verdad? Y estamos hablando de 8 millones de jubilados y pensionados, más todas las otras prestaciones, asignación universal, discapacidad, los soldados de Malvinas. Acá tengo, si quieren, le leo toda la lista que tenemos ahí en el sistema previsional, que es impresionante. Nunca el sistema previsional argentino dio déficit en nuestras manos. Nunca, nunca dio déficit. Tuvimos esa bendición desde el 2008 hasta el 2015. Nunca tuvimos déficit. Porque el sistema previsional en aquel tiempo era 60% aportes, ¿verdad? Los aportes previsionales, y 40% el sistema impositivo. Y el Fondo de Garantía Sustentable, que trabajaba para la generación de empleo. Y acá están los tres problemas que tuvieron, ya que quería hablar del poder y del gobierno del manejo corrupto que hubo en el gobierno de Cambiemos, ¿verdad? Porque primero, con la concepción que tuvieron del poder y de cómo se maneja el poder, el libre juego, de la importación, exportaciones, hicieron caer todo el sistema empresario argentino. Reventaron el sistema empresario argentino. Las pymes ni hablar. No hay una pyme que quede en pie. Después de esta libre importación con China y que vendan toda su baratija en contraestación, que traigan y que hagan pelota al sistema industrial argentino. Se cayó el sistema industrial argentino. Así entregaron el gobierno. Por eso se cayó el empleo. Al caerse el empleo, ¿verdad? También el sistema previsional se resiente. Y no es lo mismo un país que tiene 630.000 millones de dólares de PBI que tiene un país que tiene 400.000 millones de dólares de PBI. Y sabemos que el sistema impositivo también se mueve como consecuencia. O sea, no es lo mismo cobrar impuestos a 630.000 millones de dólares de PBI que cobrar impuestos en 400.000. Esta es la caída brutal que tuvo el PBI. Y no es lo mismo utilizar el Fondo de Garantía Sustentable, ¿verdad?, para el sistema de la activación de empleo, que meterlo en la usura, como hicieron ustedes. Porque lo metieron en la usura, como hicieron con el Banco Central. Dice, ¿dónde está el curro del Banco Central? En los intereses. Dólar quieto, tasa 85%, entra a la ventanilla un mes y cobre, señor. Dice, todo legal, todo normal.
Dólar quieto, 85% de intereses. Fíjense, hoy la Reserva de Estados Unidos ni siquiera llega al 1%, está en el 0,8%. Y van a tasa negativa por la crisis mundial que tenemos. Y acá hacemos al revés totalmente. Acá hacemos al revés totalmente. Y bueno, después vino la reparación histórica, la famosa reparación histórica, con la que iba a cambiar. En realidad fue un blanqueo, claro. Porque ¿qué pasó? Con el tema del narcotráfico, con el tema del terrorismo internacional, todos los offshore y todas esas cosas, todas esas cuentas que tenía libres, la Organización Internacional de Edición, se terminó el tema, señores, hay que blanquear esto. Entonces se le ocurrió una idea generosa, ¿verdad?, de traer la plata para los jubilados por una pequeña suma de porcentaje que ponen y que con eso iban a hacer la reparación histórica porque iban a terminar la litigiosidad del sistema previsional. Toda una mentira. Una mentira. Antes del sistema de la reparación histórica, el jubilado ganaba más de $400. Este es el tratamiento antes y después, como dicen en esa propaganda. El tratamiento después de la reparación histórica, menos de $200. Una reparación espectacular. No me repare nada. Yo diría al jubilado, mira, no me repare más porque la próxima reparación me tengo que ir ¿sabe dónde? ¿Verdad? Entonces, esto fue lo que pasó acá en el sistema. ¿Y qué es lo que está pasando acá? A mí la verdad que me sorprendió el tema de la exposición del secretario del ANSES, ¿verdad? Lo primero que le escuché así dijo tímidamente que el ANSES tiene un déficit de 632.000 millones de pesos y representa casi el 50% del presupuesto, porque el sistema previsional en su conjunto más o menos representa un 60% de acuerdo al último presupuesto, que es la hoja de ruta que dice nadie, no, otra gran mentira, el presupuesto que han hecho, porque si ustedes ven la proyección que tiene de los dólares, en el año 2023 el dólar va a estar a 40, dice el presupuesto del año 2019. Vean el presupuesto del 2010. La previsión dice, en el año 2023, ¿verdad? Se ve que no vio esa película hacia el futuro, el dólar va a estar a 40, ¿verdad? Y Lilita decía que iba a estar a 23, ¿verdad? Bueno, también otra visionaria, ¿verdad? Entonces, esa era la hoja de ruta, la Lilita y el otro, que decía que acá tenemos los 50 mejores técnicos del país, hicieron pelota al Banco Central, la economía, el sistema previsional, no dejaron nada en pie. No dejaron nada de pie. No, ahora escúchame, ya que quería hablar de todo. Senador Neidorff, lo escuchamos todos atentamente a usted, por favor. Hablemos de la política, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando acá? 600, de haber recibido un sistema previsional sin déficit, hoy el sistema previsional tiene 632.000 millones de pesos, ¿verdad? En menos de 4 años. La verdad que hay que ser mago para hacer eso, ¿eh? ¿Verdad? Claro. Dice, el ANSES, 132.000, solamente el ANSES. Dijo el ANSES, ¿lo escucharon ustedes? ¿Vieron el PowerPoint que trajo? No era el PowerPoint que quería pasar, sino el que pasó el otro, ¿verdad? Decía 132.000 el ANSES y el sistema en su conjunto 600. Digo yo, bueno, ¿esto quién arregla? O sea que ni Mandrake arregla esto, porque la verdad que lo que hicieron en el gobierno ustedes, tengan un poquito de reflexión y un poquito de humildad. ¿Cómo dejaron el país? En bancarrota dejaron el país. Nadie le dice a ustedes lo que hicieron con el país. Vergonzoso realmente. Lo que hicieron en el Banco Central, vergonzoso. Lo que hicieron con el sistema previsional, vergonzoso. Y por supuesto que se ajustan al tema de la propaganda, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver cómo hacemos para resolver este problema. Recién empezamos el gobierno. ¿Verdad? Todavía no hace 100 días que estamos en el gobierno. Y obviamente esta es una visión, porque ustedes saben cómo se comporta el Poder Judicial. Y acá tenemos un ejemplo en el tema de la AMIA, por ejemplo, ¿verdad? Que diputado con amplia mayoría votó el pacto con Irán. Acá también se votó con amplia mayoría. El presidente refrendó, o sea, promulgó la ley. Y un juez
un juez declaró inconstitucional un tratado internacional, que es potestad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no es judiciable. Y basado en eso, pero faltó completar el tratado, porque tenía que haber aprobado el Parlamento, de Irán. Al no aprobarlo, el trámite quedó incompleto. O sea, no fue aplicable nunca el tratado. Y entonces le denuncian por traición a la patria, a la expresidenta, al canciller y a quien Ivonne Adío va y hace la causa y después ya le manda a juicio. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? No, hablemos de todo acá. Hablemos de todo, porque la manipulación que han hecho del Poder Judicial ha sido asquerosa realmente. Entre el ministro de Garabano y Escuchamos a todos los senadores atentamente. La administración de la justicia del país fue realmente asquerosa. La persecución fue asquerosa. Y las cosas que han hecho al mando del gobierno ha sido verdaderamente vergonzosa, por eso tuvieron el retiro del apoyo del pueblo argentino. ¿Verdad? Sí sirve. ¿Saben por qué sirve? Porque le escuché hablar de la República acá. Senador Mayans, sí. A ver, la oposición ha dicho lo que ha querido decir y los hemos escuchado atentamente. Lo único que pedimos es que procedan de la misma manera con respecto a las manifestaciones del titular de la bancada oficialista. Gracias. ¿Qué pasó Siga. acá, como dijo mi compañera de Mendoza, que le da un ataque republicano de repente a ustedes? A Bullrich le da un ataque republicano, dice que este es el templo de la democracia y que acá debería venir todo y tratar de discutir. 7 veces sesionamos el año pasado y ahora ya estamos sesionando 8 veces. Y acá el templo de la democracia fue parado para que no funcione. Hoy me reclamaron en la Comisión de Deuda por qué no hicieron el dictamen de la Comisión de Deuda y por qué no hacían el quórum. Tuvimos que hacer una expresión en minoría con el secretario Kicillof en ese momento sobre el tema del Fondo Monetario Internacional que no vino al Parlamento y estamos hablando de 57.000 millones de dólares. ¿Verdad? 57.000, no apareció nunca acá. ¿Y qué pasó con el tema del correo? Ya que son tan puros entre TV, todo completo ahí, esto que hicieron el negocio de la energía eólica, cómo se traspasaron, el tema de las autopistas. Y por supuesto que la justicia decía, acá no pasó nada, ¿verdad? Y bueno, esa es la Argentina que hoy tenemos, lamentablemente. Y acá estamos viendo cómo hacer, no es tan sencillo, reparar, porque el problema no es en sí el sistema previsional, el problema es la economía argentina. Si la economía vuelve a crecer, volvemos a tener empleo, obviamente que comienza a cambiar hasta el sistema previsional, porque va a aumentar la relación entre los empleados y la gente que se jubila. Va a cambiar el manejo del Fondo de Garantía Sustentable y va a cambiar también el sistema impositivo, pero obviamente que eso no está pasando. Empeorado por una crisis que es fenomenal realmente fenomenal. Entonces, para que no nos rasguemos la vestidura acá entre nosotros y no estemos dando lecciones de democracia ni de república, ¿verdad? Porque eso no pasó acá en ese gobierno, porque ya entraba con el tema de la Corte por decreto. Nadie le avisó al presidente que no podía ser por decreto, que había una constitución que decía que el Senado es el que tiene que prestar el acuerdo. Tampoco nadie le dijo al presidente que la Auditoría General es un órgano que depende del Congreso. Eso está en la Ley de Administración Financiera. El sistema de control externo y externo, ¿verdad? Porque él no sabía, dice, que la auditoría era del Congreso. Él creía que era un órgano independiente, por eso pidió que se trate el tema del correo, ¿verdad? Sorprendente realmente. Y cuando se enteró que dependía del Congreso y de la mixta revisora de cuentas, porque en realidad lo que hace la Auditoría General es asesorar a la mixta revisora de cuentas, que es la que le aplica el programa de acción anual, que le aplica el programa operativo y que le vota el presupuesto. ¿Verdad? Quien conduce la Auditoría General de la Nación es la Auditoría General de la Nación. Quien aprueba las cuentas es el Congreso de la Nación.
De paso, dicho sea, de su gobierno prácticamente tiene aprobado todas las cuentas en tiempo y forma. ¿Verdad? Falta un solo ejercicio. Pero hablaron de Despuy. Despuy, el problema que se armó con Despuy acá es que Despuy no tenía ningún papel que él diga que era el auditor general. Eso fue lo que pasó. Nada más que cambiaron, y por supuesto con las operaciones mediáticas le quisieron sacar. ¿Quién le va a que sacar a Despuy? Después estuvo acá como para... Le digo, ¿usted qué hace? Le digo. Y me dice, yo soy el presidente de la auditoría. ¿Y usted tiene un papel que demuestre que eso es cierto? Le digo. Ah, no, dice, porque tengo un acuerdo tácito. Ah, le digo, ¿tácito dónde dice? ¿Dice en alguna parte eso? Le digo, la ley, la Constitución, que usted puede tener un acuerdo tácito. Bueno, 2 años estuvo sin... nosotros teníamos que haberlo denunciado. No, pues como somos nosotros, no le denuncie, dejá nomás así. ¿Verdad? 2 años, porque ustedes no se ponían de acuerdo. Entre Morales y Sáenz. Porque uno quería que sea uno y el otro quería que sea otro. Por eso después me dice, yo soy el presidente. Le digo, ¿usted tiene un papel que demuestre que eso es cierto? La verdad que no, me dice. Bueno, ¿y usted firma? Le digo, Y sí, me dice, yo soy el presidente. ¿Y cobra? Le digo. Por supuesto, me dice. Entonces usted, le digo, tiene usurpación de cargo, ¿verdad? Tiene percepción indebida de haberes y tiene falsificación de instrumentos públicos. Le digo, pues no tiene un título que diga que usted está a cargo de todo esto. Por supuesto que Morales, ¿verdad? Lo que hizo es un lío ahí para decir, se rajó la vestidura como hacen, nos quieren sacar el cargo de Despuy. ¿Para qué vamos a querer nosotros el cargo de Despuy? Lo que queríamos es que lo ordenen. ¿Y saben cuál fue el error nuestro ahí? No denunciarlo. Porque yo me acuerdo que ese hombre hablaba del respeto a la Constitución, a las leyes y al sistema democrático. Y lo que estaba haciendo es mintiéndole a la gente, ¿verdad? Entonces se usó como una tribuna, la Auditoría General de la Nación, una tribuna política. Y cuando se le derrumbó, y había sido que el hombre estaba totalmente fuera de la ley, no tenía un solo papel, entonces hicieron todo un escándalo para decir que el oficialismo, la oposición se quería quedar con el cargo de Despuy. Eso fue Despuy, ¿verdad? Y bueno, después está la otra parte. Ya está aflorando prácticamente el tema de la auténtica oposición, porque después de escucharlo el discurso de Luis, obviamente, a ver si puede hacerle pelear a usted con el presidente. Ese es el discurso de ellos ahora, ¿verdad? Están haciendo todo lo posible, ¿eh? O que digamos algo en contra. O sea, si opinamos en contra es porque no somos un partido disciplinado, sin pensamiento propio, somos como los militares. Ahora, si opinamos diferente es porque estamos ya fijando en la interna cómo hacer para derrocar al presidente. Quédense tranquilos, no va a pasar eso. Nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y además somos conscientes de la magnitud de la crisis. Somos conscientes de eso y sabemos que no es fácil, ¿verdad? Así que bueno, por eso nosotros vamos a acompañar el pedido del Poder Ejecutivo, porque no tenemos ninguna dualidad, ni tenemos la intención. Lo que queremos es que Dios quiera realmente que el presidente tenga un buen mandato, ¿verdad? Obviamente que para eso tenemos que superar esta crisis, tenemos que respetar la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y la vida, ¿verdad? Así que, porque si no el coronavirus, viste que no quiere respetar. Redondeando, senador Mayans, ya tiene los 40 minutos, ¿verdad? Excedido, 42-27. Así que gracias, querida presidenta, vamos a votar en particular y en general afirmativamente. Bien, primero vamos a votar a mano alzada las inserciones y las abstenciones.